Más del 75% de los traders minoristas pierde dinero. Lo sorprendente es que muchos toman la decisión que destruye su cuenta varios minutos antes de hacer clic en comprar o vender. Cuando creen que están analizando el mercado, en realidad su cerebro ya empezó a inclinar la balanza. En ese instante se activa una cadena de mecanismos psicológicos invisibles que altera la forma en que interpretan el riesgo, procesan la información y ejecutan cada operación. Comprender esos mecanismos puede marcar la diferencia entre repetir los mismos errores o empezar a reconocerlos antes de que decidan por ti. El mercado financiero es uno de los entornos psicológicamente más exigentes que existen. En cuestión de segundos puedes ganar o perder dinero real, y esa presión activa mecanismos emocionales primitivos, miedo, codicia, euforia, pánico, que distorsionan el juicio racional de una manera tan profunda que la mayoría no lo detecta mientras está ocurriendo. Cuando el mercado se mueve bruscamente, la parte más antigua de tu cerebro toma el control antes de que puedas razonarlo, y en ese instante, tu estrategia deja de existir. Eso es lo que hace tan fascinante y tan peligroso este mundo. Puedes tener el mejor sistema técnico del planeta, y aún así, ser devorado por tu propia arquitectura mental. El trading rentable no depende únicamente de lo que sabes sobre los mercados, sino de cuánto te conoces a ti mismo cuando el mercado va en tu contra. El cerebro que sabotea al trader. Para entender por qué el trading destruye a tanta gente brillante, hay que entender cómo funciona el cerebro bajo presión. Basándose en décadas de investigación sobre la toma de decisiones, Daniel Kahneman explicó que nuestra mente funciona mediante dos formas de procesamiento. Una rápida, intuitiva y emocional, y otra lenta, analítica y racional. El problema es que el sistema racional es inherentemente lento. Cuando el mercado se mueve de golpe, el sistema emocional toma el control antes de que el racional pueda intervenir. Y la respuesta que obtienes no es estratégica, es instintiva. El trader rentable no es necesariamente más inteligente que el resto, sino que ha entrenado su capacidad de supervisar y anular los impulsos destructivos de ese piloto automático que todos llevamos dentro. Lo que te impide hacer eso son los sesgos cognitivos, patrones de pensamiento distorsionado que operan de forma invisible y que el mercado y quienes lo mueven saben explotar con precisión. Los sesgos que destruyen cuentas. El primero y probablemente el más devastador es la aversión a la pérdida. Los estudios de Kahneman y Tversky mostraron que psicológicamente una pérdida suele sentirse aproximadamente el doble de intensa que una ganancia equivalente. Ese fenómeno se conoce como aversión a la pérdida y explica muchas decisiones irracionales al invertir. Esto significa que perder $100 duele el doble que lo que produce satisfacción ganar 100. Y ese desequilibrio tiene consecuencias directas. Te lleva a mantener posiciones perdedoras más tiempo del que deberías. Porque vender implica convertir una pérdida en papel en una pérdida real. Y tu cerebro hace todo lo que puede para evitar ese momento. La trampa mental que se instala es sutil pero letal. Mientras no vendes, técnicamente no has perdido. Y así, lo que debía ser un stop inteligente se convierte en una posición que sigues justificando en cada nueva vela hasta que la cuenta ya no tiene margen para recuperarse. El segundo sesgo es el de confirmación. Cuando abres una posición, tu cerebro empieza a filtrar activamente la información del entorno para buscar señales que validen esa decisión. Las señales que contradicen tu tesis simplemente no llegan con la misma fuerza. Ignoras los reportes negativos, le das más peso a los análisis que coinciden con tu posición y mantienes una operación perdedora porque siempre hay algún dato que justifica esperar un poco más.
Este sesgo ha destruido más cuentas que cualquier crash del mercado. El tercero es el FOMO, el miedo a quedarse fuera. Cuando ves un activo subiendo con fuerza y todos a tu alrededor parecen estar ganando dinero, se activa una ansiedad social y emocional poderosa que te empuja a entrar aunque no sea el momento, aunque tu sistema diga que no, aunque el riesgo sea evidente. Los traders minoristas tienden a comprar cerca de los picos de demanda, cuando la euforia colectiva está en su punto más alto, que es exactamente cuando los grandes actores empiezan a salir. El cuarto es el sesgo de anclaje. Cuando un activo alcanzó un precio determinado en el pasado, ese precio se convierte en una referencia mental casi irremediable. Si compraste a 100 y el precio cae a 80, esperas volver a 100 antes de vender, y luego a 60, y luego a 40, porque el ancla no desaparece sola. Hay que entrenar la mente para hacerlo. Estos 4 sesgos no operan de forma aislada. Forman un sistema interconectado que se retroalimenta, donde una posición perdedora mantenida por aversión a la pérdida se justifica mediante el sesgo de confirmación, y la frustración acumulada dispara el FOMO en la siguiente operación, que entra en el peor momento posible. ¿Cómo el mercado explota tu psicología? Aquí está la parte que la mayoría no quiere escuchar. El mercado no es solo un mecanismo de precios, también es un entorno donde quienes comprenden mejor el comportamiento colectivo suelen tener una ventaja sobre quienes reaccionan únicamente por impulso. Robert Shiller y George Akerlof ayudaron a demostrar que los mercados no están impulsados únicamente por datos objetivos, sino también por factores psicológicos, narrativas y comportamientos colectivos. Cuando esos patrones se repiten una y otra vez, quienes saben identificarlos pueden obtener una ventaja sobre quienes reaccionan únicamente por impulso. Las noticias que circulan en los picos de mercado son abrumadoramente positivas. Beneficios récord, datos macro fuertes, narrativas de crecimiento sin techo. El sesgo de confirmación garantiza que buscas esas noticias y las encuentras. El FOMO suele hacer el resto. Y cuando la caída llega, el pánico colectivo y la aversión a la pérdida se combinan para que vendas exactamente en el peor momento, completando el ciclo que ha beneficiado a quienes estaban al otro lado de la operación. Esto no justifica que el mercado sea una conspiración. Significa que es un sistema donde quien entiende la psicología colectiva suele tener una ventaja sobre quien opera por impulso. Y esa ventaja no la da un indicador técnico, sino el autoconocimiento. El caso del trader que tenía razón y perdió de todas formas. Hay un caso ilustrativo que resume todo esto mejor que cualquier teoría. Un trader con años de experiencia detectó correctamente que un activo estaba sobrevalorado y tomó una posición corta bien fundamentada. El análisis era sólido, el timing era razonable y durante semanas el precio siguió subiendo, alimentado por la euforia del mercado y el FOMO colectivo. El trader aguantó, luego aguantó más. Luego el dolor de la pérdida en papel se volvió insoportable y cerró la posición con pérdidas significativas. 3 semanas después, el activo colapsó exactamente como había anticipado. Tenía razón en el análisis y perdió de todas formas, porque la gestión psicológica no estaba a la altura del análisis técnico. Ese es el mercado en su expresión más cruda. Un entorno donde tener razón no garantiza ganar y donde la disciplina mental pesa tanto como el conocimiento. Lo que separa al 10% que gana del resto. Estudios de reguladores europeos como la ESMA muestran que más del 75% de los traders minoristas pierden dinero de forma consistente y cada uno de ellos cree que estará en el grupo ganador. Ese dato no es solo una estadística,
Es la ilusión de control actuando en tiempo real. La creencia de que tus habilidades te colocan por encima del promedio cuando, estadísticamente, el promedio también lo cree. Los traders que pertenecen al grupo que gana de forma consistente no tienen necesariamente sistemas más sofisticados ni mayor acceso a información. La diferencia está en que ejecutan su estrategia con disciplina, aunque las emociones digan lo contrario, que reconocen sus sesgos antes de que determinen su decisión, y que han desarrollado una resiliencia psicológica que les permite absorber pérdidas sin que esas pérdidas reescriban las reglas de su sistema. El mercado va a ponerte a prueba de formas que ningún análisis pueda predecir. Lo que determines qué haces en esos momentos antes de que ocurran es lo que define si eres un trader que aprende o uno que repite los mismos errores con distintos activos. Suscríbete al canal. Cada semana hay un análisis nuevo diseñado para darte ventaja donde la mayoría va a ciegas. Dale clic ahora y nos vemos en el próximo video.